¿Puede una inocente enfermera esconder dentro de sí a un despiadado monstruo? Inés trabajaba en el Hospital San Jorge en el área de emergencias. Siempre prefirió el turno de noche. Parecía tener una especie de adicción a la adrenalina que se vive en ese departamento. Sobre todo los fines de semana, cuando jóvenes de todo el país venían a Torrevieja a disfrutar de las playas y la gran cantidad de bares y clubes nocturnos. Heridos de accidentes, víctimas de la delincuencia, lesiones de todo tipo, eran la receta de cada noche de fin de semana en el hospital. Aquella noche fue especialmente activa. No hubo un segundo de descanso desde que Inés entró su turno a las 8 de la noche. Estuvo activa socorriendo heridos y ayudando a los médicos en la aplicación de toda clase de curas. No había tenido tiempo ni de cenar. Pero Inés estaba como pez en el agua, entre heridos, gasas ensangrentadas, puntos de sutura y escayolas. Eran las 3:50 de la madrugada. El turno de Inés terminaba a las 4. Ya empezaba a recoger sus cosas en el locker que le habían asignado. Debía salir a las 4 en punto para estar en la parada a las 4:05. A esa hora pasaba el último autobús que la llevaba a su casa. De otra manera, o tomaba un taxi, lo que le resultaba muy costoso, o se quedaba en el hospital hasta las 6:30, hora a la que pasaba el próximo autobús. Como de costumbre, a las 4 en punto salió por la puerta del personal. Caminó hasta la parada y a las 4:04 estaba allí, esperando su transporte. A las 4:05 en punto, el autobús se detuvo en la parada. Como siempre, Camilo, el regordete y bonachón chofer, abrió la puerta. Inés subió los 3 escalones que daban entrada al vehículo y pagó la tarifa estipulada. Al chofer le pareció que Inés traía mala cara, por lo que le preguntó: ¿algún problema en el trabajo, señorita Inés? No, querido Camilo, solo vengo con un poco de mal humor por el hambre. Hoy no he comido nada. Y comenzó a andar por el pasillo. Los viajes en el autobús eran siempre iguales. En el tercer asiento del lado derecho iba Hortensia, una malencarada viejecita que siempre llevaba en su regazo un curtido bolso de tela de donde sobresalían 2 largas agujas de tejer. Más o menos a la mitad del pasillo del lado izquierdo dormía, como era usual, un hombre fornido y de mal aspecto. Durante todo el viaje su cabeza rebotaba contra el cristal de la ventana, sin perturbarlo ni quitarle el sueño. Inés, siguiendo su costumbre, caminó hasta el final del pasillo y se sentó en el asiento del centro, de la última fila. Desde allí hasta su casa haría un viaje de 45 minutos, haciendo 2 paradas. En la primera se bajaba el hombre, quien siempre se despertaba sobresaltado un minuto antes de llegar. Luego, 2 paradas más adelante, le tocaba el turno a doña Hortensia, a quien Camilo siempre apuraba. A ver, doña Hortensia, apure un poco el paso, todos queremos llegar a nuestras casas. La mujer nunca respondía. Se limitaba a caminar muy despacio y a mirar a Camilo con desdén. Por último se bajaba Inés, quien debía caminar por una pendiente 3 cuadras hasta su casa. Como en todas las ciudades, el autobús cubría su ruta por vías principales, avenidas amplias y bien iluminadas. En el caso de esta ruta había una excepción. Tenía que atravesar un pedazo de la carretera nacional desolado y oscuro, que conectaba la zona turística con la parte oeste de la ciudad, donde vivía la mayoría de los ciudadanos. Justo en esa parte del trayecto el autobús, esa noche, empezó a fallar. Camilo hizo lo posible por continuar el viaje, pero luego de un par de kilómetros, el autobús se detuvo y no quiso volver a encender. Doña Hortensia enseguida empezó a reclamar a Camilo, quien procuraba ignorarla mientras se comunicaba con su central para notificar la novedad y para que enviaran un mecánico. 15 minutos después, una vieja camioneta llegaba hasta donde estaban accidentados. Arturo, el mecánico, subió los 3 escalones de la entrada, tiró la caja de herramientas sobre la tapa del motor y le preguntó a Camilo qué había pasado. El chofer le explicó que sin motivo alguno el autobús perdió fuerzas. Luego las luces parpadearon. Después de un rato el autobús se apagó y no volvió a encender. Tengo ya una idea de lo que puede ser, dijo el mecánico. Tomó una linterna, un destornillador y una llave 1011. Salió del vehículo y se metió debajo de él.
Apenas unos segundos después, las luces del autobús se apagaron. Se hizo imposible ver algo ante la oscuridad reinante. Desde abajo del autobús Arturo gritaba: «¡Pasa el switch, Camilo! ¡Pasa el switch!». Tan repentinamente como se apagaron, las luces se volvieron a encender. Pero algo perturbador había sucedido. El hombre que se sentaba en el centro del autobús y que siempre iba dormido, estaba estirado hacia la parte trasera de su asiento, apoyado boca arriba sobre el espaldar y con el cuello exhibido. Pero ¿de qué manera? Su garganta estaba horriblemente destrozada. Por la posición se notaba que no había luchado. Tal vez ni siquiera llegó a despertar. Pero lo más curioso de todo es que a pesar de lo horrible de la herida en su cuello, no se veía ni una gota de sangre, ni en el piso ni en el asiento. Parecía que su sangre se había evaporado. Camilo se paró de golpe de su asiento y empezó a caminar hacia el importunado hombre. Pero a mitad de camino cayó en cuenta de lo horrible del suceso y se detuvo en seco. Hortensia miraba todo con horror en su cara. Aún así responsabilizaba a Camilo. Decía que por su culpa había sucedido esa tragedia. Inés desde atrás solo observaba, inmutable, como si todo aquello le fuera ajeno. A Camilo le pareció extraña la actitud de Inés y la increpó. «Señorita Inés, ¿usted vio algo?», le preguntó. Ella respondió con un seco «no». Hortensia continuaba hablando sin parar, a pesar de estar muy asustada. Insistía en que todo era culpa de Camilo. De nuevo, las luces se apagaron. La oscuridad lo inundó todo. Apenas unos segundos después, las luces volvieron a encender. Esta vez tocó el turno a Hortensia. Quedó en la misma posición que el hombre de la fila de la izquierda. Ella tampoco tenía sangre, ni sobre ella, ni a su alrededor. La única diferencia era que desde su boca se asomaba la punta de una aguja de tejer. Camilo estaba paralizado. Inés ahora estaba de pie a medio camino entre su asiento y el lugar donde Camilo se había detenido. Miraba fijamente al chofer. Camilo, sintiendo lo que estaba por pasar, empezó a temblar. En ese momento subió al autobús Arturo. El mecánico reclamaba airadamente a Camilo que no lo había escuchado, mientras blandía el destornillador con la mano. Quedó petrificado al ver el dantesco espectáculo dentro del autobús. Dio un giro repentino para dirigirse a la puerta de salida, pero las luces volvieron a apagarse. Cuando encendieron, el mecánico estaba tirado en la escalera con la cabeza apuntando a la puerta. También tenía la garganta destrozada y tampoco había sangre. De uno de sus ojos sobresalía el mango del destornillador. Camilo no se había movido de su lugar, pero esta vez Inés estaba parada frente a él, apenas a unos centímetros de su cara. Podía sentir el aliento frío que salía de su boca. Los ojos de Inés se habían transformado en un par de focos diabólicos que parecían querer quemar vivo a Camilo. Entonces, la luz se volvió a apagar. Inés subía lentamente la cuesta de su casa. Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las montañas que a lo lejos parecían mastodontes dormidos. De un oscuro portal saltó un joven frente a ella. Le puso un puntiagudo cuchillo en el pecho y le dijo: «Dame todo el dinero que llevas». Los ojos de Inés se iluminaron. Una retorcida sonrisa se dibujó en su rostro. Puso una mano sobre la cadera del joven y le dijo: «Hoy debe ser mi día de suerte. No esperaba postre». Si el relato te gustó, regálame tu pulgar arriba, compártelo y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.